Siempre un privilegio estar en Cuba. Realmente agradezco al Señor lo maravilloso que ha sido con nosotros. Y conmigo en especial. Yo vine por primera vez en el año 91. Mi historia, decía la canción, cantar. Yo no canto, pero sí cuento mi historia. Y sé que en ese año 91 el Señor tenía preparado. A mí me sacó del trasfondo. Yo soy de la Ciudad de México. El Señor entre las pandillas me sacó y me llevó a sus pies. Después me trajo aquí a Cuba y tuve la oportunidad de conocer la que hoy es mi esposa. Llevamos 32 años de casados y ha sido maravilloso. Gracias, Cuba, por regalarme una mujer tan linda. Y sobre todo que ama al Señor, que ama al Señor. Y sirve, déjeme decirle que Dios es bueno, es un instrumento que usa para todos los obreros voluntarios, de guiarlos y ayudarles a hacer trámites y todas esas cosas. Así que Dios es bueno. Tú sabes que una de las cosas, yo quiero hoy hablarte de cómo convertir tus pruebas, aflicciones, problemas en victoria. Sabemos que a veces nos cuesta trabajo, pero sabes que estamos como ese metal que está duro, difícil, pero Dios quiere doblarlo a tal manera de presentar algo maravilloso. Le pedí al pastor John que nos trajera una ilustración breve de lo que va a ser mi mensaje. Así que, John, gracias. Si quieres hablar algo, puedes decirlo. Mire, algo maravilloso. Un corazón maravilloso. Pastor, te amamos. Y amamos a esta iglesia. No piense que es fácil, es una herradura. Después tóquela cuando termine el culto, acérquese con el pastor y diga: pastor, a ver, enséñeme eso. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros somos así, somos duros. Y el Señor se encarga de moldear nuestras vidas, transformar nuestras vidas, hacer de nuestras vidas algo maravilloso. Convierte tus pruebas en triunfo. Permítame leerles Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor en el campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, eres bondadoso. Y tú estás dispuesto a convertir nuestras pruebas, las dificultades que cada uno de mis hermanos y nosotros pasamos, tú las transformas en triunfos. Pero ayúdanos a verlo bajo tu lupa y bajo tu dirección. Gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Que cada oyente
sea sensible a tu voz y que yo sea usado bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque el pastor Dariel me permite el privilegio de usar el púlpito para predicar la palabra de Dios. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted, aquí nosotros le llamamos en México calcomanía, usted posiblemente le llame pegatina, pero tal vez ha oído alguna de las frases muy comunes o de las que ve a veces en los carros, en los parachoques, que decía Firestone. Firestone era uno de los grandes productores de gomas, llantas, neumático, para que me entienda, y decía lo siguiente: el secreto de mi triunfo es una respuesta de 2 palabras: conocer gente. Pero fíjese, no tan solo él, fíjese lo que dijo Henry Hobbes. Dice: veremos claramente un día que el triunfo es la derrota. Yo no sé quién escribió pero déjenme decirle que no fue escrito, no es made in Cuba, no es hecho en Cuba esta frase. Pero cuando la vida te dé un limón, haz limonada. No es made in Cuba, Piénselo bien. Es más fácil sonreír ante esas afirmaciones que practicarla, pero es una filosofía, aún se piensa que es sólida. Pero déjeme decirle, en realidad, en toda la Biblia hay personas que convirtieron la derrota en victoria y la prueba en triunfo. En lugar de ser víctimas y convertirnos en vencedores. Santiago nos dice que podemos tener de esa misma manera esa experiencia hoy. Tú puedes tener esa experiencia hoy en tu vida y empezar a practicarla. No importa cuáles sean las pruebas externas que estés pasando, que estés enfrentando. Y aquí en Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 12, voy a enseñarte algunas de las cosas que su palabra me muestra para convertir esas pruebas en victoria. A través de la fe en Cristo podemos experimentar victoria. El resultado de esa victoria es la madurez espiritual. Si vamos a convertir las pruebas en triunfo, debemos obtener al menos 4 imperativos que yo puedo ver en esta porción bíblica, nada más simplemente decirlo. Primero, el primer imperativo que puedo ver es considerar. Dice ahí Santiago: consideren, saber. En el versículo 3, dejar en el versículo 4, 9 y 11, y pedir, Santiago 1, 5 al 8. O para decirlo de una manera un poco más, 4 elementos esenciales para la victoria en las pruebas. Nada más para que la tengas, después la voy a explicar. Una actitud alegre, una mente sabia, una voluntad entregada y un corazón que quiere creer y comprometerse con Dios. Ahora te lo voy a poner más sencillo. Ayer estábamos escuchando, antier, un hermano que toca el acordeón, muy lindo, hermano, que Dios te bendiga. Y él decía, de aquí hay una palabra, él cantó una palabra que decía aleluya, y que esa realmente es universal. Pero mi hermano, con todo respeto, quiero enseñarte que hay 2 palabras universales. Una es aleluya y la otra se llama amén. Amén. Aleluya nos le enseñó, pero el amén, fíjese, en inglés usted amen, en español amén, y en otras diferentes culturas o idiomas usted va a encontrar la palabra amén. Y de ahí yo voy a hacerle un acróstico para que se quede en su corazón, y que cuando usted escuche el amén o usted lo diga hoy, amén, se haga una realidad en su vida. Le quiero enseñar la letra A. Una actitud alegre. ¿Cómo usted puede convertir sus pruebas en triunfo? Teniendo una actitud alegre. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, las vamos a enfrentar, vamos a ir directamente a esa situación. Debemos de considerarnos muy dichosos cuando pasan las diversas pruebas. ¿Me estás diciendo que en medio de mi dificultad yo tengo que mostrarme alegre? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y créele a Dios que en medio de la situación Él quiere ayudarte a que entiendas que
tienes que tener esa actitud de alegría, esas palabras. No se trata de que simplemente inclinemos nuestra cabeza y aceptemos lo que venga, ni tampoco que levantemos nuestro puño en amenaza a Dios diciéndole: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué el pueblo cubano está pasando esto? No se trata de eso tampoco. Tampoco de quejarnos contra Dios en medio de las pruebas. Además de esa exhortación, se aplica a todo tipo de pruebas que podemos enfrentar, todo tipo de pruebas. Ustedes tienen pruebas aquí, muchos allá tenemos pruebas allá, y tenemos que enfrentarlas con alegría, en vez de tener una visión negativa de las pruebas, como si fuera una especie de castigo. Santiago nos insta a tomar una dirección inesperada, consideradas con mucha dicha y gozo para nuestras vidas. Debemos imponer ese desempeño de lo que Él quiere hacer. Fíjese, déjame ponerle unas ilustraciones rápido ahí. José salió del pozo, salió huyendo de una mujer que lo quería atar, pero también salió de la cárcel victorioso, para convertirse después en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Daniel salió de la cueva. Jonás salió del pez. Elías salió de la cueva. Lázaro salió de la sepultura. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno del fuego. Ellos confiaron y aprendieron. ¿Qué aprendieron durante toda esta situación? Muchas cosas. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la pandemia? Para poner un ejemplo, usted recuerda qué duro fue. De hecho, nosotros teníamos proyectos de estar viniendo a Cuba para entrenar líderes de escuela bíblica de vacaciones. Tuvimos que suspenderlo. Iglesias completas cerradas donde uno ni se esperaba. Aunque hay mucha gente que todavía sigue viviendo en la pandemia, déjeme decirle. Antes y durante la pandemia, en nuestra iglesia nacieron dos niñas, una Elizabeth y la otra Lía, que nos ha sorprendido. Y esto también sucedió aquí, ¿no? Usted vio a una hermana que estaba embarazada y después, cuando la volvió a ver, ya tenía hasta 1 año. Y uno dice: wow, ¿cómo pasó el tiempo? Y así, de la misma manera, me pasó a mí. Las vi crecer, y ahora son unas niñas que andan caminando por ahí, por todo el templo, y jugando, riendo. Y yo digo: ¿y cuándo pasó? Pero la realidad es que hemos aprendido que han crecido, y de la misma manera nosotros también tenemos que crecer. Tú tienes que crecer en medio de las dificultades. Nuestros valores determinarán nuestra evaluación. Si apreciamos más la comodidad que al madurar nuestro carácter, entonces las pruebas van a perturbarnos o hacernos tambalear, o muchas veces hasta caer y desfallecer. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener el sumo gozo, porque nos estamos enfocando en las cosas materiales. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargadas, tristes, desahuciadas y buscándole un problema a cualquier circunstancia. Job pasó pruebas, lo perdió todo, y aún hasta la salud. Pero él dice, Job 23:10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldrán como oro, hermanos. Esa es la promesa que Dios nos da. Tenemos que tener una actitud de alegría. Segunda cosa, del amén, la M, una mente sabia. Una mente sabia. Dice el versículo 3: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Déjenme, dice la traducción en lenguaje actual: así que cuando su confianza en Dios
sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben de resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¡Wow! ¿Qué es lo que conocen los creyentes que les permite enfrentarse a las pruebas y sacar el mejor provecho? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que tiene que saber? Mira, algunas cosas sencillas. Primero, que nuestra confianza en Dios siempre es probada. Tu confianza en Dios siempre va a ser probada. Si verdaderamente, para saber si estás bien, tus pies están bien puestos. Así que su confianza en Dios sea puesta a prueba. Cuando Dios llamó a Abraham para andar por fe, lo probó para aumentar su fe. Déjame decirte alguna otra cosa más que puedo saber o que tú puedes sacarle provecho de las circunstancias difíciles que estás viviendo. Que la prueba no es destructiva, sino nos da valor y un aprendizaje. Nos da valor y un aprendizaje. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, dice el texto bíblico. El apóstol Pedro dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, decía Pedro. Y de hecho Pedro lo aprendió de primera. De hecho, un buscador de minas deposita su muestra mineral en el laboratorio del aquilatador para ser examinada. La muestra solo puede valer muy poco, pero la aprobación oficial acerca de la muestra puede valer millones. Ella certifica al buscador que él tiene una mina de oro. La aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es valiosa, ya que certifica que nuestra fe, tu fe y mi fe, es genuina. ¿Te das cuenta de ese gran privilegio? Las pruebas nos ayudan, no son destructivas, sino nos dan valor y un aprendizaje. Otra cosa que yo puedo ver, que las pruebas nos ayudan a mejorar y obedecer. Mejorar y obedecer. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores. Escúchalo, dice, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Qué es lo que Dios desea obrar en nuestras vidas? Paciencia. Mire que desde el 91 me dio el privilegio de venir. Y una cosa que he aprendido del cubano, su amor por Dios, su alegría, su paciencia. Su paciencia. No es fácil. Tiene esa frase: Pastor Víctor, no es fácil. La paciencia no significa una aceptación pasiva de las circunstancias. Es una perseverancia decidida en medio del sufrimiento y las dificultades. Perseverancia en medio del sufrimiento y las dificultades. Eso es lo que el Señor quiere hacer ver. Y yo le doy gracias al Señor. Yo sé que cuando uno está pasando un sufrimiento, lo menos que uno ve es eso. Pero los que estamos fuera y vemos, nos alegramos y decimos: Señor, gracias, porque tú has fortalecido un pueblo que te ama, un pueblo dispuesto a hacer tu obra y llegar a los lugares en donde nadie quiere llegar. Por eso el Señor nos rescata de esos lugares, porque Dios es un Dios de amor y un Dios misericordioso. El amén, déjame enseñarte la E. Una entregada voluntad. Entregada voluntad. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y dice, y no les faltará nada. Los creyentes que son pobres, y va diciendo de lo que pasa con los pobres y aquellos que tienen riquezas. Los ricos deberán estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Pero déjame decirte algo interesante. Dios no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento.
Debe haber una voluntad sumisa, debe estar una voluntad tomada puesta en las manos del Señor. La persona madura no discute los planes de Dios, sino que los acepta deseosamente y los obedece con gozo. Dice Efesios 6:6, de corazón haciendo la voluntad de Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De lo contrario llegaremos a ser como niños inmaduros en vez de adultos maduros. De hecho, lo podemos ver en el profeta Jonás. Jonás nos ilustra de una manera clara lo que Dios le ordenó que predicara a los gentiles de Nínive. Pero Jonás, ¿qué hizo? Jonás se rehusó. Dios tuvo que castigar al profeta antes de que aceptara la orden. Pero Jonás no obedeció a Dios de corazón. No lo aprovechó esa experiencia. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por eso está escrito el libro de Jonás. Si no, no estuviera. Y nos muestra lo bondadoso y lo maravilloso que es Dios. Porque en el último capítulo de este libro, el profeta actúa como un niño malcriado. Lo encontramos fuera de la ciudad haciendo, como decimos en México, puchero, así medio enojado, diciendo, él esperaba que ver ahí, se subió a la montaña para ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que él iba a ver lo grande y misericordioso que es Dios. Y yo lo puedo escuchar con muchos de los testimonios de ustedes de lo grande y maravilloso que es Dios. Porque cuando su palabra, compartimos su palabra y hay poder, vemos lo maravilloso y grande que es Dios. A pesar de nosotros, a pesar de lo que muchas veces nos pasa. Cuando las pruebas tocan al pobre que es maduro, este deja que Dios haga su voluntad en él y se goza de que posee las riquezas espirituales y nadie puede arrebatárselas. Nadie puede arrebatarle el privilegio de tener ese Cristo vivo, a ese Cristo que usted predica con su propia vida. Nadie se lo puede quitar. Cuando las pruebas se ciernen sobre el rico que ha madurado, él también deja que Dios obre y se regocija en que sus riquezas en Cristo pueden marchitarse o perderse. En otras palabras, no son los recursos materiales los que nos ayudan a pasar por las pruebas de la vida, sino las espirituales. Esas son las que te van a fortalecer desde adentro y te van a hacer un cristiano genuino, maduro en medio de la adversidad. Hasta aquí hemos visto A-M-E. Nada más para recordarte. A, una actitud de gozo. M, una mente sabia. E, una entregada voluntad. Y déjame decirte la cuarta, la N. Necesitas un corazón que cree y está comprometido con Dios. Dice el versículo 5. Si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dios me permitió en el año 2001 irme a vivir de México junto con mi esposa Loida. Nos fuimos a vivir a los Estados Unidos y nos fuimos a Jacksonville, Florida. Y hemos visto durante todo nuestro caminar. En el 2003 empezamos la iglesia, que actualmente sigo siendo el pastor, celebramos 21 años. Y hemos visto con el corazón pastoral mucha gente llegar a la iglesia. Oramos por ellos, les pedimos que el Señor les provee de trabajo, les ayude en medio de sus necesidades, en medio de sus problemas. Y vemos la mano de Dios como obra, consiguen trabajo, les empieza a ir bien. Y yo siempre le digo a todas las personas que ayudamos, mira, Dios está bendiciendo y ayudando para que tú seas una bendición para otros.
Dios te está dando la oportunidad de un trabajo, de algo para que después tú proveas para tu familia y seas de bendición para otros. Y he visto tristemente en muchas, no en todas, pero en mucha gente, llegar con un deseo de Dios, pero cuando ya son prosperados, se alejan de Dios. Muchos. Y muchos que tal vez en sus países eran fieles, porque déjeme decirle, yo pastoreo una iglesia que tiene de 16 diferentes nacionalidades. No piense que todos son cubanos, hay mexicanos, cubanos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, peruanos, panameños, colombianos, puertorriqueños, y así sigo diciéndole. ¿Sabe lo más triste? Y yo siempre he dicho una cosa, en el caso de a cubanos que a veces ministro y les ayudo, es más difícil ser cristiano en la abundancia que en la escasez. Más difícil ser cristiano en la abundancia que en la escasez. ¿Por qué? Porque sucede precisamente eso. Están pidiendo por un carro y Dios les provee un carro, y después cuidan más el carro que a la esposa o a la iglesia. Así como usted me oye. Ahora, la realidad que es, Dios quiere una voluntad comprometida. Él quiere nuestro corazón. Necesitas un corazón que cree y que está comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque si le estás pidiendo sabiduría en medio de la situación difícil que estás pasando. Señor, provéeme, ayúdame, dame sabiduría si tengo que hacer esto. Mira que tengo que lidiar con este otro detalle, con este otro problema. Hay muchas cosas. Santiago escribió a personas que tenían problemas en la oración. Por eso les dijo, si alguien necesita la oración, que ore. Cuando estamos pasando por pruebas que son ordenadas por Dios, ¿cómo debemos orar? Y eso sería una buena pregunta. A veces no sabemos qué decisión tomar, si irme o quedarme, no sé, hay tantas cosas que nosotros enfrentamos, pero Dios es sabio. Por eso diría, como dice Santiago, Santiago dice mucho acerca de la sabiduría. Si necesitas sabiduría, si necesitas discernir y entender lo que Dios quiere hacer, ¿qué tienes que hacer? El amén al final. Necesitas creer y confiar en las promesas de Dios. Necesitas sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjense que tan interesante que Santiago lo demuestra en el capítulo 3 del versículo del 13 al 18. Y ya voy a terminar. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, escúchelo bien, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire, los judíos amaban mucho la sabiduría, como se muestra en el libro de Proverbios. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas, y que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. Conocimiento, tú desarmas. A sabiduría, volverlas a armar. Y mire que sí se necesita sabiduría. Un día mi esposa me mandó a que desarmara una cosa para supuestamente componerla. La desarmé muy ágilmente. Eso está sencillo. Y después no me acordaba cómo armarla. Y ya usted conoce a las cubanas mejor que yo. Y ya me iban a sacar por la cocina.
Conocemos a alguna persona brillante en la educación, en el campo de la educación, y yo creo que aquí puede haber personas brillantes en la educación, y lo sabemos, ¿no? Pero no saben hacer decisiones sencillas. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento espiritual que se necesita. Por eso se necesita creer en el Señor. Es necesario que para que tú obtengas lo que se dice aquí, esperanza, si tú no le conoces, para que tú tengas esperanza, se necesita Jesucristo. Que tú creas en Él, creer que Él murió en la cruz del Calvario por ti, que Él resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y confiar por fe. Arrepentimiento y fe es la respuesta genuina que tú necesitas. Y esa es sabiduría. Sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría empieza con respeto a Dios, conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podemos recibirlas si nuestras mentes están centradas en nosotros mismos en lugar de centradas en Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra, pedirle que nos revele cómo obedecerla y luego estar dispuesto a obedecerla. Si el Señor te invita a que no es por tu propio recurso que tú puedes llegar a Dios, el único requisito que Dios ha provisto se llama Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con lo que Él quiere hacer en tu vida? Déjame decirte algo sencillo. Estuvimos compartiendo, algunos de los que estuvimos yendo misioneros a visitar, les regalé una pequeña pegatina, una calcomanía, un sticker que tienen los tres círculos. Los tres círculos que representan en general la humanidad. Dios, primer círculo, Dios nos amó, nos creó de una manera maravillosa para que podamos vivir en amor y en relación con Él. Pero el hombre le dio la espalda a Dios y decidió seguir su propio camino, se apartó de Él. El pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos lleva al segundo círculo, que es el quebrantamiento. Este mundo está quebrantado. Está quebrantado. Y la gente hoy trata de buscarlo a través de la religión, a través de las buenas obras. Pero Dios mandó una provisión perfecta que ninguna de esas cosas nos podía llevar a Dios. Solamente a través del tercer círculo que representa el Evangelio. Él fue enviado por el Padre para morir en la cruz del Calvario, para ser sepultado y resucitar al tercer día, para perdonar tu pecado y mi pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, no es suficiente nada más saber el Evangelio, sino es creer por fe que Él murió por mí y arrepentirme de mis pecados y confesarlo como mi Señor y Salvador. Es un momento importante, pero nada más para que cuando tú reflexiones ahora en ese momento, le puedas decir al Señor: Señor, ahora entiendo muchas cosas y yo quisiera decirte que entres en mi corazón, cambies mi vida, perdones mis pecados y cambies mi vida. Yo lo hice hace mucho tiempo. Así como Jesús cambió la historia, estamos viviendo en el año que 2024 después de Cristo. Él cambió la historia. Y ese joven me decía, Él entró en mi vida y cambió mi historia. Yo le dije: Señor, si tú has cambiado la historia, entra en mi corazón y cambia mi historia. Te necesito. ¿Te gustaría hoy decirle esas palabras? Te necesito, Señor, me arrepiento. Incline su rostro, es un momento importante. Es un momento importante. La iglesia está orando. Es un momento de salvación. Es un momento en donde tú te puedes rendir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero rendirme a ti. Me arrepiento de mis pecados. Yo te voy a ayudar. Haz esta oración sencilla. Acuérdate que no es tan importante tus palabras, sino la actitud del corazón que Dios ve. Dios conoce tu corazón y tú estás aquí con un propósito, para que le conozcas.
Señor Jesús, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Perdona todos mis pecados, me arrepiento, te entrego mi vida, haz de mi vida lo que tú quieras, te recibo en mi corazón, cámbiame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén, amén. Cierre sus ojos un momento nada más. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano. Si tú hiciste esta oración por primera vez, que Dios le bendiga, 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 que Dios le bendiga. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Usted es una respuesta de una oración, es una respuesta de un amén, de una decisión de caminar con el Señor, de ser guiados por Él, de ver la mano poderosa de nuestro Dios obrando en medio del pueblo cubano. Cuando tú hoy puedas decir un amén, tú puedes decir: yo quiero tener una actitud de gozo, quiero tener una mente sabia para discernir qué está mejor y qué es lo mejor para mí, y que mi vida esté entregada a tu voluntad. Pero también necesito un corazón que crea, que cree. Necesitamos corazones que crean. Tú le entregaste hoy tu vida al Señor. Me gustaría orar por ti. ¿Tú me permites orar por ti? No sé si lo hagan aquí, pero lo hemos hecho en el pasado y lo hacemos hoy. Quisiéramos orar por ti. Tú levantaste tu mano y sientes el deseo ferviente de que oremos por ti. Pasa al frente, pasa aquí al frente. Es un momento importante. Si tú levantaste tu mano, ven, acompaña a aquellas personas que venga aquí. Le voy a pasar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Pase aquí al frente. Queremos orar por usted, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Aquí los hermanos, si hay hermanos consejeros o diáconos, que pasen. Si hay hubieron manos que levantaron su mano. Les amamos. Deseamos de todo corazón que ustedes sean esas hombres y mujeres que aman al Señor con pasión. Que la decisión que usted ha tomado, yo la hice también. Yo le dije: Señor Jesús, entra en mi corazón y cambia mi historia. Y Dios lo ha hecho y Él lo seguirá haciendo. Dios es bueno, misericordioso y maravilloso. ¿Lo cree? ¿Que es un Dios liberador? Cuando decidimos entregarle nuestra vida, Él nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Somos libres en Cristo. Déjeme orar. Si alguien más quiere pasar, es el tiempo. Es más, si usted ya siendo cristiano y usted quisiera decirle: Señor, tengo esta carga, no sé, quiero que me dé sabiduría para tomar una mejor decisión. Pasa también tú, pasa. Si tienes alguna carga de necesidad de que oremos por ti, pasa. Que Dios le bendiga, pase. Gloria a Dios. Si usted, esa es la segunda invitación. Tal vez usted, mire, déjeme decirle que cuando uno conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, el primer acto de obediencia de un cristiano o de un creyente es bautizarse. El bautismo no salva, pero es el primer acto de obediencia. Si usted ya aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador y quiere bautizarse, pase al frente. Venga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Pase aquí, pase ahí junto al pastor, pase. Es el tiempo de decir amén, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ustedes están, así como yo estoy fortaleciendo su corazón y animarlos en la fe. Usted no sabe que toda esa semana ha sido un refrigerio para mi vida. Ha sido un estímulo para decir el Señor a mi corazón. Yo le estoy hablando como pastor Víctor. Ha sido un refrigerio a mi corazón. Ha sido una oportunidad para volverle a decir: Señor, tú eres poderoso, pero sobre todo tú eres un Dios que amas. Me amaste hace más de 30 y pico de años y sigues amando y sigues mostrando tu poder y tu amor. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este privilegio de compartir tu palabra con esta amada iglesia, pero en especial por cada uno de los que están aquí.
Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú sabes, Señor, lo que hay, y que ellos puedan ser sabios de saber y discernir tu voluntad. Cuando te conocemos, entramos en el cuadro de tu voluntad, y tú, Señor, eres el que empiezas a transformar los diferentes aspectos de nuestra vida. Bendíceles, guárdales. Sé con nuestros hermanos también que tienen una necesidad. Tú conoces su necesidad. Guíalos, dale sabiduría. Guía también a aquellos que están deseosos de bautizarse. Gracias porque han dado testimonio y quieren seguir aprendiendo y quieren unirse a esta hermosa iglesia a través del bautismo. Bendíceles, guárdales. Bendice a cada uno de los líderes. Bendice al pastor Dariel, mi hermana Elenita, Señor. Gracias por su vida, por su ministerio, porque tú has hecho grandes maravillas y las seguirás haciendo, porque no se trata de un edificio, se trata de la iglesia, se trata de ti, porque somos parte de esa hermosa iglesia juntos para ensalzar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.